alegro de verte. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más sobre Kent. Basim me ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada, pero se ha encontrado a Fulke. Sigurd no puede andar muy lejos. Iré tan pronto como pueda. Bien. Ten cuidado, Eivor. Dag, Basim me ha informado de la ubicación de Sigurd. Partiremos de inmediato para buscarlo. Bien hecho, Eivor. Tras tanto tiempo, al fin se te ocurre buscar a nuestro Jarl. Aplaudo tu desganada empresa, pero yo no te acompañaré. Dag, esto no es una broma. Al barco, ya. Alguien tiene que quedarse y ocuparse de los problemas del asentamiento. Puesto que tú evitas este lugar tan a menudo como puedes, me encargaré yo. La vida de Sigurd corre peligro. Te necesitamos. No, me necesitan aquí. ¿Tanto dudas de mí que ni siquiera blandirás un hacha para salvar a tu Jarl? Ni yo lo habría dicho mejor, matalobos. Pero ve, encuentra al Jarl y tráelo de vuelta. Y no te pierdas por el camino, visto que cada vez te ocurre más. Esto no ha terminado, Dag. Hablaremos a mi regreso. ¿Acaso no quiero decir que la fe es fundamental? Sí, pues sin ella el sacrificio de Cristo no tendría valor. ¿Acaso no murió para salvarnos del pecado original de Adán y Eva? Pero el mal persiste. Sí, persiste porque Él nos dio libre albedrío. ¿Goza de libertad un bebé asesinado por un déspota? Sí, no, quiero decir, no es tan simple. ¿O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo? ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al Nazareno? Ah, dicen que Judas fue utilizado. ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? Grotesca blasfemia la tuya. No, yo no he dicho eso. Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor, y esa información suele ser útil. ¿Ya que saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor, y todo esto ya me cansa. ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no. Te agradezco que hayas venido. No perdamos el tiempo. Fulke se llevó a Sigurd por algún motivo. Debemos encontrarlos antes de que esto empeore. Estoy de acuerdo. No hay tiempo para hablar. Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios, un pagano y un hereje. Para cazar a Fulke necesitaremos un cebo cristiano. Fulke no tiene nada de santa. Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas. Cierto, pero puede fingir ser una de ellos, a diferencia de nosotros. No se esconderá de todos, no con un prisionero. Y bien, ¿por dónde empezamos? He hecho un amigo, el abad Kinebert. Es un devoto fervoroso con mucha más ambición que astucia. ¿Y qué sabe tu amigo, el abad Kinebert? Acompáñame, te lo presentaré. Así ambos oiremos toda la historia.
¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo, Basim? Yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo. Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean. Los observo, los estudio y en todo momento aprendo de ellos. Ese es el deber y la vocación de los ocultos. Sabes, desde que nos conocemos, esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz. Es Hitham quien debería hablar como yo si le he enseñado bien. ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto. Y también a nuestra obligación de... ¿cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore. Es un propósito ambicioso. Pero eso no explica qué ves en Sigurd. Mi hermano no es tan generoso. Pero es que tu hermano es alguien especial, importante. Y quiero que lo sepa. Espero mostrárselo. ¿No es esta una tierra bendita? El país de Dios, y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo. Abad Kinebert, he aquí el nórdico que mencioné. Ah, sí. Y debo decir que infunde terror. Basim me ha dicho que conocéis a Fulke. Así es. Lady Fulke pasó por aquí hará no más de un mes. Hablamos y bebimos. Una mujer encantadora. ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad, ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos. ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor. Un contratiempo con el que puedes ayudarme. Hablad claro, Abad. Seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo. Ah, tu lobo enseña los dientes, Basim. Vayamos al grano. ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas Dios llamó al regidor de Kent. Una pérdida lamentable. El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor, pero todavía no lo ha anunciado. Y yo debo conocerlo. ¡Ya! Pronto todo Kent sabrá a qué Zen ha elegido. ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano, para cotejarlo antes de que todos esos necios aduladores llamen a sus puertas. ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor. Intercéptalo e infórmame. Cuando conozca el nombre del Zen, hablaremos de cómo puedo ganarme su favor. Si lo logramos, ¿cómo encontraremos a Fulke? Necesito alguna garantía. ¿Tú tienes oídos en todas las iglesias, abadías y catedrales de Kent? Porque yo sí. Y la encontraré. Haremos todo aquello que un alma cristiana no pueda hacer. ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tonbridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos. Empieza por ahí. Averiguaré quién es el regidor. Buscad a Fulke. Todo a su tiempo. Si hemos terminado, debo acudir a la costa meridional. Folkestone tiene el mejor pescado de Wessex. Bien, nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor. Kinebert es ambicioso, pero tiene contactos. No encontraremos a Fulke sin él. Supongo que ya lo veremos. ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos. Nos vemos en Folkestone. Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días, alguien sabrá dónde fue. Estoy ocupada. Vete.
¿Quién eres tú que solo sabes holgazanear? Busco a alguien, a un emisario de Alfred. ¿Por casualidad no lo habrás visto? Vaya, vaya. Hay que ver con el señorito. Lárgate de aquí, lirio de los valles. Si prefieres sentir el filo de mi hoja, podemos llegar a un acuerdo. Mucho mejor. Contundente y directo. Refrescante como una cerveza en verano. Eres un tipo peculiar. ¿Viste al hombre o no? Lo vi. Se fue a remojar el gaznate con ese bardo, Gowan. Y armaron un buen jaleo. Se marcharon juntos. ¿Ves? ¿A qué era fácil? Más difícil de lo que debería. No quiero hacerte daño. Busco a alguien. Habla de una vez. Tengo trabajo. ¿Has visto algún súbdito del rey? Eso mismo me pregunto yo. ¿Alguien tiene noticias del nuevo regidor? Lord Landry sería un buen candidato. ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote o vas a pedirme algo? Busco a un hombre que pasó por aquí. Se trata de un súbdito del rey. Esfúmate o llamaré a los guardias. Ya estoy harto de todo el mundo. Cúrate tus propios males. ¿Por qué no me ayudas como el alma caritativa que eres? Y luego ya te dejo en paz. Sabia decisión, cerebro de barro. Vi al hombre de Alfred, pero se fue hace tiempo. Tal vez Gowan, el bardo, sepa a dónde. ¿Y dónde está? La última vez estaba cerca de esos árboles que hay entre el puerto y el puente, ebrio como una cuba. Ahora vete a incordiar a otro. El emisario se fue a empinar el codo con un bardo. Iré a buscarlo. A ver si sabe algo. Oye, tú. ¿Estás vivo? La paciencia es un caballo cansado. Otro beodo bamboleante incapaz de aguantar la bebida. Te despejaré la sesera. ¡Ay! ¿Por qué me ati... ¡Ah! ¡Por los calzones de Dios! ¡Ah! ¿Quién diantres me despierta? ¿Eres tú el cuentacuentos? Gowan, el diente de león. Pues los vientos de Wessex hacen volar mis historias. Mas, ¿por qué me asestas una coz en la mollera? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime a dónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió. Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. ¿Y si te pongo algo largo y afilado en la garganta? Está bien, no será necesario. Ya veo cómo te las gastas. Se fue dirección sureste, hacia la Costa Blanca, a la fortaleza de Dover. Dijo que allí es donde adiestran a esos fanáticos religiosos. Se pasan las noches rezando y no duermen. Gracias. Te daré un sabio consejo. No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza. Gracias por decirme algo obvio. Ahora dejadme con mi castigo impío. El emisario fue a la costa de Dover, en la costa sureste.
dioses te llaman! Artefacto con extrañas marcas. No vivirás más inviernos. Mejor morir que enfrentarme a mis señores. Ojalá el maestro Magnus me perdone. ¿Cuántas veces acudí a él en busca de consejo y orden? No posees honor. Un verdadero señor no te perdonaría jamás. No puede. Si es así, acudiré a Woden, Tiu y Funor. Acudiré a todos los dioses hasta que me concedan el perdón. Darás vueltas en vano hasta hundirte en la miseria. Este lugar está muy vigilado. Si lograse robar la carta sin matar al emisario, me ahorraría muchos problemas. No podemos bajar la guardia. Se habrá escondido entre el forraje. No me dormiré. ¿Estás entre el heno? ¡Dios me ama! ¡Daré la alarma! ¡Seguidme! ¡Dios te maldiga! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Seguid presionando! ¡Dios! ¡Daré la alarma! El regidor elegido por Alfred es un Zeng llamado Tedmund. El abad Kinebert querrá saberlo. Debería ir a ver a Basim y al abad en Folkestone.
Deja de agitar cabezas por un Debes rato probar y agita nuestra los cerveza. dados. En mi abadía se elabora la mejor de todo Kent. Creo que mi alma inmortal correrá el riesgo de probarla. Ah, Eivor, ¿tienes novedades? El Theng Tedmund será el nuevo regidor de Kent. Tedmund, esta es una prueba del señor. Tiene miedo de los daneses y apenas sale de su fortaleza de Rochester. ¿Cómo voy a ganarme su lealtad si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie. ¿Qué problema? Para ganaros su lealtad, Tedmund tiene que deberos algo. Por ejemplo, la vida. Continúa. Una fortaleza asaltada, un hombre secuestrado. Si derrotáis a su enemigo y le salváis la vida, su gratitud sería... Eterna e ilimitada. Pero es más difícil adentrarse en esa fortaleza que en el hábito de una monja. Quizá sí, quizá no. ¿Ocultas algo, Basim? Hay un aserradero cerca, ¿verdad? Beamasfield. Alfred está empeñado en fortificar Wessex y en el aserradero cortan la madera de nuestros bosques. Tedmund está allí. ¡Imposible! ¿Cómo lo sabes? Dicen que Tedmund ha abandonado su reclusión para supervisar las obras de las fortificaciones de Canterbury. Raptarlo en un aserradero es menos peligroso que asaltar una fortaleza. Pero vuestro intento de rescate no sería tan heroico. ¿Merece la pena? Puede que funcione. Sí. Sí. Llevadlo a los megalitos. ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Tedmund, tendréis a Fulke. Marchaos. Prepararé un grupo de rescate. No termino de fiarme del abad, Basim. Es egoísta y evasivo. ¿De verdad puede darnos a Fulke? El abad es amigo de Fulke. Eso está claro. Mientras no sospeche de nuestros motivos, quizá lo logremos. Efectivamente. Eso me recuerda al cuento del escorpión y la rana. Igual lo conoces. ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja. El escorpión quiere cruzar el río, pero como no sabe nadar, le pide ayuda a la rana. La rana accede a cargar con el escorpión para que cruce el río si éste promete no picarla. ¿Y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan? El escorpión cruza el río, pica a un hombre inocente y lo mata. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Que tus cuentos son tan confusos como su significado? La moraleja es que todos los cuentos tienen 1000 finales posibles, muchos de ellos inesperados. Si el abad no nos entrega a Fulke, yo mismo acabaré con él. Y nuestra búsqueda seguirá adelante. Una táctica muy eficaz. Beamasfield está justo ahí. Adelante. Te sigo. Espero que con esto consigamos lo que queremos. Cuando el abad cuente con la gratitud de Tedmund, nos entregará a Fulke. Solo tenemos que hacer esto. Si es egoísta, cumple con su palabra. Aquí necesito ocultarme. Ah, ¿prefieres actuar en la sombra?
doing? Are you relief? Pretende escaparse. Debería tener cuidado aquí. ¡Lo estáis perdiendo! ¿Os atrevéis a cuestionar las órdenes del gran Zen Tedmund? Mandaré que os azoten. ¡Daneses! ¡No, no! ¡Protegedme! ¡Fleon! ¡Dios, otórgame fuerzas! ¡Ah, te arrancaré las entrañas! ¡No soy quien creéis! ¡Soltadme! Deja de dar berridos y vivirás. Oh, ¡que los santos me protejan! El silencio te salvará, Tedmund. El silencio, no tus santos. Desaparece, amigo mío. Ya tenemos al hombre que buscábamos. ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? Eso hemos hecho. Hemos capturado a un hombre rápidamente y hemos huido sin que nadie nos persiga. Nos ocultamos a plena vista. Así actuamos. Pero solo hasta el momento del triunfo. El ataque final. Prefiero actuar y hablar con claridad. ¡Alto, daneses! En el nombre de Alfred, rey de Wessex, os exijo que me entreguéis a su súbdito. No deis un paso más, cristiano, o mataré a vuestro hombre. Por favor, no soy la persona que buscáis. No lo pierdas de vista. Darán una buena recompensa por él. Un solo movimiento en falso y te acuchillo. Tenemos a vuestro hombre. Acabemos con esta farsa y larguémonos. ¿Seguro que ese es Tedmund? Viste como un señor, pero es más bajo y más gordo de lo que recordaba. ¡No soy Tedmund! No lo soy. Juro por la Santa Cruz que no soy el Zeng Tedmund. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta y los cuervos se darán un festín con tus entrañas. Shergar. Me llamo Shergar. Lord Tedmund me paga una miseria para que me haga pasar por él. ¿Hermano Shergar? Estás muy lejos del priorato de Agustín. Dejé el claustro hace muchas lunas, Santidad. La vida monacal no era mi vocación. Nos ayudará Shergar. Organiza un encuentro con Tedmund para que salga de su reclusión. No soy nadie para Tedmund, le da igual lo que diga. Mis órdenes llegan por carta, nunca en persona, apenas lo conozco. Entonces no nos sirves de nada. Quizá debería acabar contigo ahora mismo. No, espera, déjame pensar. ¡Ah! ¡Los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla. Están en un campamento que hay al oeste de aquí. Haciéndome pasar por Tedmund, ordené a unos soldados que los capturasen. Si os dais prisa, quizá podéis parar esto. Si otra banda de daneses participa en el asalto, tendremos la distracción que necesitamos para adentrarnos en Rochester. Si los sajones no acaban antes con ellos. Para ellos sigo siendo Tedmund. Puedo hablar con su capitán para que ordene retirarse a sus hombres. Es un plan arriesgado. Las nornas tejen sendas enmarañadas que no se pueden desenredar. Rochester siempre ha estado en nuestra senda. Abad, no bajéis la guardia. Os avisaremos cuando vayamos a capturar a Tedmund. ¿Y este insensato? Ahora conoce nuestro plan. Haced lo que queráis con él. No pondré en peligro nuestro plan por culpa de un insensato. Vamos, hermano Shergar. Te sugiero que valores la posibilidad de hacer un voto de silencio. Para tomar la fortaleza solo necesitamos un ejército danés. Esperemos. Nada como la miel para atrapar avispas. ¿Has pensado en emplear la sutileza? Dejo en tus manos la manipulación, Basil. Veo que la consideras un arte. Doblegar la voluntad de un hombre es una ciencia. Y convencerlo de que a pesar de todo conserva el control, un arte. Shergar tardó poco en traicionar a su señor. ¿No nos hará lo mismo a nosotros? Puede que sí, puede que no. Es imposible conocer a un hombre tras un encuentro tan breve.
Su balbuceo era triste y feo, como un bebé llorando. Tienes poca paciencia con las ardillas parlanchinas. Sin embargo, a ti te permito que me chilles al oído mientras recorremos Kent. Porque eres sabio y reconoces en mí esa misma cualidad. Sí, será eso. Estamos cerca del campamento. Espero que haya daneses suficientes para asaltar la fortaleza. Si no, el juego del abad durará demasiado. Para poder recuperar... ¡Suéltanos, forúnculo infecto de culo de cerda! ¡Por los flancos! ¡Ahora muere! Te debemos la vida, amigo. Estos sajones hijos de puta iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí, pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado, pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Gidrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba, pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora, coge las armas y armaduras de los caídos. Gidrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla y ¿quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande, pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso, te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Gidrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla, cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al abad Kinebert. Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien, así nos da tiempo a beber. Para cumplir tu misión, has viajado lejos. Así es la vida del... oculto, nómada. No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar. No. Raro. La familia es hogar. Pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Ni Heathan? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo 9 inviernos. Sin Sigurd habría... ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos son un enigma. Pueden ser una preocupación, una alegría o un disgusto. Y con suerte, tu reemplazo. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. Mucho. Lo siento, Basim. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, mentor.
habría apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Todo. Rochester va a ser un hueso duro de roer. Es hora de prepararse.